Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 61. Pilates ante el espejo. Hola, soy Alberto Segovia de Pilates 4K, la plataforma de Pilates online en habla hispana, y quiero dar la bienvenida a todos los pilatistas, pilateros y pilateras del planeta a este vuestro podcast. El único sitio en el que, además de entretenerte y descubrir cosas nuevas, aprendes aunque no quieras. Cada capítulo está diseñado para ser una píldora de aprendizaje de unos 12 minutos de duración, aunque no siempre lo cumpla, en el que abordaremos un tema muy concreto sobre este maravilloso método de entrenamiento y filosofía para la vida, que es el método Pilates. También tendremos capítulos especiales en los que entrevistaré a los mejores entrenadores y entrenadoras del método Pilates internacional en habla hispana, debatiendo los temas de actualidad, comentando sus experiencias personales y confrontándoles ante el testamento según Joe Pilates, nuestro cuestionario más intimista. No te lo puedes perder. Para la introducción de este capítulo, quiero comenzar diciendo que la ambigüedad y la ambivalencia en el título de hoy no es casualidad. Por lo que, si estás esperando que emitamos nuestro juicio sobre el método Pilates actual, poniéndole ante el espejo y confrontándole ante su propio reflejo, he de decirte que, para escuchar eso, puedes hacerlo en el capítulo 67 de este podcast, titulado El Pilates a juicio. Y si por el contrario, al leer el título de Pilates ante el espejo, estás esperando a que platiquemos sobre el uso de los espejos en el método Pilates o sobre si es recomendable usar espejos o no, pues sí, es a ese punto al que vamos a dedicar nuestra exposición de hoy. Bien, pues comencemos por el principio. Las recomendaciones sobre el uso o no de los espejos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del método Pilates no son unánimes ni existe un estándar en todas las empresas de formación, ni mucho menos. Lo cierto es que, a poco que investigues, te encontrarás tanto con profesores y profesoras que recomiendan el uso del espejo durante las clases, como con otros que lo desaconsejan fervientemente. De hecho, puedes hacer una rápida búsqueda en Google, como hice yo, y comprobar cómo son varias las páginas web y los blogs que argumentan que nunca debería haber espejos en Pilates. Y es que posiblemente esto ya lo habrás escuchado antes, porque lo cierto es que incluso en grandes congresos internacionales te puedes encontrar con argumentos que dicen que el espejo descentra a la persona, que lo ideal es que no haya espejos en la sala para que el cliente pueda conectar con su cuerpo de una manera más profunda y llena de significado, y que el espejo hace que todo el proceso se vuelva demasiado mental y poco sensitivo. Además, también he leído que Joe tomó del ballet la costumbre de no utilizar los espejos para nada, ya que cuando estás actuando en el escenario no hay espejos. A ver, vayamos por partes. Resulta que en el ballet y sobre todo en su enseñanza, los espejos son una herramienta muy común, por no decir básica. Y por tanto, en la inmensa mayoría de las escuelas de danza de todos los lugares del planeta, todas las paredes posibles están plagadas de espejos. Así que nada más lejos de la realidad ese argumento que había leído por ahí. Lo cierto, la verdad, es que Joseph Pilates tenía en su estudio un espejo enorme, que era de segunda mano y que había conseguido, no se sabe muy bien cómo, en una remodelación de un hotel cercano que renovaba su mobiliario y sacaban la decoración para meter elementos decorativos nuevos y esas cosas. Era el típico espejo viejo y enorme con los marcos súper grandes y súper recargados. Sí, el típico con los marcos barrocos, barroquistas. Y que a Joseph Pilates le encantaban posiblemente por el aire glamuroso y distinguido que aportaba al estudio, además de, por supuesto, la cantidad de luz y la amplitud visual de espacio que aportaba. Y justo encima del espejo estaba el reloj. Además, se puede observar en múltiples fotografías como Joe y Clara tenían situados justo delante de cada uno de los 4 reformers que había en el estudio un espejo alto y estrecho. E incluso Romana Kizanowska, la heredera del método Pilates, también los usaba. Tenía un espejo grande en la pared de la trasera del reformer, que era la única pared que había en el estudio libre,
e incluso a veces llegó a darle la vuelta al Reformer si era necesario, aunque para nada esto era lo habitual, vaya. Por tanto, a mí me parece lógico asegurar que Joseph Pilates sí que utilizaba el espejo como una herramienta más dentro de su enseñanza. Aún así, y como no me gusta ser taxativo con lo que no sé a ciencia cierta, le pedí a Javier que me diera su opinión al respecto. Sí, a nuestro queridísimo Javier Pérez Pont. ¿Se utilizaban mucho o poco los espejos en los inicios de la contrología en el primer estudio de Joseph Pilates? Él lo usaba, ahora Romana también lo usaba. O sea, ella a veces le daba la vuelta al Reformer porque estaba detrás del cliente, el espejo grande, pero era una cuestión más bien porque no había, era la única pared que había. Pero a veces, o sea, ella usaba el espejo para que te vieras, pero tampoco te lo decía, tú lo usabas, o sea, no era una cosa de mira el espejo, etcétera, etcétera, al contrario. Ahora, si alguien se mira demasiado y no para de mirar el espejo, entonces ahí sí que había un problema. Con Romana, yo con Joe no lo sé, pero Romana no incitaba a mirarse el espejo. Tú lo usabas como una herramienta más, como profesor o como cliente, te veías y te corregías. Raramente ella te decía, mira el espejo. Primero porque no lo teníamos delante. Y cuando le dábamos la vuelta, pues tampoco. O sea, es una cosa más. Bueno, pues teniendo claro que Joe Pilates sí usaba espejos para enseñar su método, ¿qué podemos decir sobre los beneficios de los espejos como una herramienta más? Pues lo primero que he de decirte aquí es que a partir de ahora y hasta finalizar el capítulo, lo que te podré ofrecer es mi opinión personal y los datos en los que se sustenta. Pero nunca, ni mucho menos, tomes lo que voy a decir como una verdad máxima, ya que, como te decía antes, en el método Pilates existe divergencia a este respecto, y hay profesionales que sí utilizan el espejo y otros que no. A ver, si preguntas bien, los mismos profesionales que desaconsejan los espejos de manera habitual cuando se entrena Pilates, también reconocen la utilidad de estos espejos en las etapas de enseñanza iniciales. Y es que, visto desde el ángulo opuesto, el peligro de trabajar sin espejos será que no tenemos retroalimentación visual alguna. Y esta retroalimentación, o feedback visual, es fundamental para todo aquel que está aprendiendo y que tiene una técnica determinada que aplicar al cuerpo. Por ejemplo, pilates, yoga, ballet o lo que sea. Esta necesidad de tener un espejo cerca cuando queremos avanzar más rápido en el aprendizaje de lo que sea, se sustenta en el hecho de que muchas personas no están colocadas en el espacio como ellas realmente sienten o creen. Ya que es muy habitual que Super Pepe o Super Pepa, por ejemplo, sientan que tienen la espalda perfectamente alineada y perfectamente vertical mientras están sentados en el piso con las piernas estiradas hacia adelante, es decir, con una flexión de cadera de 90 grados, cuando en realidad muy pocas veces suele ser así al recibir nuestras primeras sesiones de Pilates. Y por supuesto que por lo general Super Pepe y Super Pepa no tienen la espalda alineada. No. Bueno, continuemos. En este punto puedo entender lógico el argumentario de los que pueden defender que el uso de espejos es contraproducente y que incluso los espejos pueden llegar a convertirse en una especie de muletas sin las cuales la persona no sabe caminar por el camino del autoconocimiento y del autocontrol corporal. Pero la realidad es que mucha gente necesita el espejo como una herramienta exterior que les ayude a controlar el interior. Sí, porque la realidad es que son muchas las personas que creen o sienten que están en una postura determinada, cuando no es así. Por ejemplo, ese tipo de personas que al hacer el leg circle juran y perjuran que llevan la rodilla totalmente estirada, cuando tú ves desde fuera que eso no es así, que al hacer los círculos el cuádriceps no está bien activado. Pues bien, lo jodido del tema aquí es que esas personas, por lo general, suelen negar que su rodilla está un poco flexionada y que aún podrían estirarla más. Porque su cerebro no está acostumbrado a ordenar esa cantidad de contracción a las fibras más distales del cuádriceps y por tanto más cercanas a la rodilla. Y además, estas personas juran y firmarían con su propia sangre que tú estás en un error y que ellos tienen la rodilla más tiesa que el miembro de Hulk cuando toma Viagra. Y claro,
Es en este tipo de casos cuando el uso de un espejo es fundamental. ¡Fundamental! Cambiando de tema, pero siguiendo con el mismo hilo argumental, quiero añadir que los seres humanos nos dividimos en 3 grandes grupos en lo que se refiere a la forma en que nuestro cerebro recibe y almacena la realidad en que vivimos. Esos 3 grandes grupos son kinestésicos, visuales y auditivos. Y añado también que saber si tu cliente es visual, auditivo o kinestésico es muy importante para conseguir resultados y objetivos en el menor tiempo posible. Aunque para que podamos hablar más y más profundamente sobre este asunto, permíteme que ese melón lo abramos mejor en el capítulo 68 de este podcast titulado ¿Y tu cerebro? ¿Es más visual, kinestésico o auditivo? Solo anticipo que si la persona a la que entrenas resulta ser eminentemente visual, yo te recomendaría que le coloques frente al espejo y que de vez en cuando se mire de perfil también. Mientras que si la persona es eminentemente sensitiva, posiblemente no haga ademán alguno de mirarse en ellos. Bien, pues ha llegado el momento de dar mi opinión, que está basada única y exclusivamente en mi experiencia desde hace 20 años impartiendo unas 6 clases diarias de media, incluyendo los sábados y domingos, que es cuando doy las formaciones presenciales. A ver, creo sinceramente que el espejo es fundamental en las primeras etapas del aprendizaje. Y que es tan indispensable al principio, como puede llegar a ser a lo mejor incluso perjudicial según en qué personas, una vez que ya han sentido y tienen claro todo aquello que tienen que sentir durante los movimientos y los ejercicios. Es decir, que cuando una persona no sabe dónde tiene su pie izquierdo, el espejo le ayuda a encontrárselo. Y que cuando una persona no sabe que tiene la espalda mal alineada y por tanto se cree que la tiene bien alineada, si no hay un espejo que le permita verse de frente y de perfil, entonces todo se convierte en un dogma de fe para con su maestro o maestra. A ver, yo me siento en línea y me dice que no, me dice que estoy torcido. Pues entonces debo estar loco, porque yo me siento en línea. Aquí he de decir que a mí, particularmente y por lo general, me gusta dejar la fe para las cosas que requieren fe y la ciencia para las cosas que requieren ciencia. Y es que el espejo no engaña, esa es la verdad. El espejo es ciencia. El espejo es la verdad que dice la verdad. Por la misma razón, una vez que ya tienes claras las sensaciones y normas de uso de la contrología que hay en ti, entonces, de manera natural, irás abandonando el espejo poco a poco a medida que progresas en el dominio y desarrollo consciente de tu cuerpo, y cada vez lo mirarás menos. Esto es así. Tal es así que lo que yo recomiendo habitualmente es echar un vistazo rápido al espejo de apenas un par de segundos de duración, para que a partir de ahí continúes trabajando y desarrollando el movimiento sin mirarte en el espejo, pero con esa imagen captada como si fuese una foto en tu cerebro, sirviéndote como referencia. Y por supuesto, has de llegar al momento en que los espejos no te hagan falta ninguna, ya que habrás aprendido a saber en todo momento dónde está colocado cada rincón de tu cuerpo, sin lugar para la duda. Por cierto, no quiero ir cerrando el capítulo sin dedicar unos segunditos para hablar de esas personas que, aunque les pidas que se miren en el espejo, se niegan a mirarse. Sí, que se niegan a mirarse, que no se quieren ni ver. Dejando de lado las causas últimas y tan simbólicas del porqué de esa decisión consciente o inconsciente, sí quiero dejar claro que me parece un auténtico problemón. Una persona que se niega a mirarse se está negando también a plantearse cualquier cambio o adaptación de sí misma con respecto al entorno. Y esa decisión acorta radicalmente sus esperanzas de vida, su longevidad. Sí, efectivamente, no querer mirarse, no querer escucharse, no querer sentirse, son decisiones que abren las puertas de par en par a la enfermedad. Para finalizar, quiero anunciarte en primicia que a partir de este capítulo en adelante, ya no solo te promocionaremos nuestra oferta para que las empresas que quieran contraten su propio canal privado,
sino que además, a partir de ahora, también empezaremos a explicarte mejor qué es Pilates 4K TV y cómo puedes publicar ahí tus entrenamientos si eres entrenador o entrenadora. Y también cómo puedes entrenar con los mejores entrenadores tanto por vídeos pregrabados como en directos en los que podrás recibir sus sabias correcciones gracias a nuestro propio sistema bidireccional. Tipo Zoom, sí, pero no con calidad web, no, sino con calidad televisiva y a través del televisor. Y será por eso que algunos nos están llamando el Netflix del Pilates. Puedes solicitar toda la información en www.pilates4k.com. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!